Estamos ante una pandemia de la salud mental en una sociedad en la que los vínculos están cambiando enormemente. Una sociedad de la inmediatez en la que las noticias pierden valor en 24 horas, en una sociedad de la sobreinformación y tecnológica que en ocasiones desinforma, donde parece que los expertos están perdiendo la referenciabilidad y las pseudociencias o las opiniones personales cobran más valor que las recomendaciones de los profesionales. Por todo ello, para hablar sobre salud mental y vínculos afectivos, nos encontramos hoy dialogando con Inés Di Bartolo. Inés, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Inés es doctora en psicología, es especialista en apego, trauma, resiliencia y reparación vincular. Es directora del Centro Apego y Vínculos, Centro de Formación en Salud Mental, ¿verdad? Exacto. Y es autora de los libros Apego y Crianza y El apego, cómo nuestros vínculos nos hacen quienes somos. Efectivamente. Y ese título, cómo nuestros vínculos nos hacen quienes somos, es justamente una de las ideas más centrales del apego, que es los vínculos, esos vínculos primarios, esos vínculos que se construyen desde la primera infancia con los padres, son los que van modelando nuestra identidad en esas partes tan íntimas y tan importantes que hacen a quienes nos sentimos que somos y quienes somos en relación con los demás. ¿Qué te parece esta idea de que estamos ante una pandemia de la salud mental? ¿No? ¿Podríamos situar el foco en una pandemia en relación a los vínculos actuales? ¿Cómo lo ves? Es muy interesante poder pensar en el tema de los vínculos en relación a esa paradoja que hay entre la disponibilidad de información y el consumo de información, y que lleva muchas veces a eso que mencionabas recién, como la desinformación y lo efímero que son los mensajes que la sociedad, y concretamente acá los padres, van tomando, que resultan a veces contraproducentes, que tienen un efecto paradójico, porque por supuesto que es bueno tener información, y hay mucha información científica a esta altura sobre lo que va guiando el desarrollo, lo que hace falta para el desarrollo, a dónde tienen que dirigirse los esfuerzos de los padres, cómo se puede apoyar las trayectorias del desarrollo para que lleguen a un resultado positivo. Y esta disponibilidad de información tiene la contraparte de que ha llevado a una banalización muy grande de ciertos conceptos importantes. Uno de ellos es el apego, justamente, ese que es, como mencionabas, mi especialidad. Y lo que observamos es que hay una comprensión muy superficial de lo que es el apego. Y entonces nos encontramos con padres muy deseosos de saber. Eso realmente es algo que caracteriza la crianza en este momento, que es los padres no dan por sentado que saben, sino que buscan saber. Entonces van a investigar, y van a preguntar, y van a informarse. ¿Cómo lo definirías el apego para esos padres que quieren saber y que quieren informarse? ¿Cómo lo definirías para ellos? Esa pregunta es clave, y me gustaría diferenciar lo que es el apego de lo que no es el apego, y lo que es la crianza con apego de lo que es la pseudo crianza con apego. Porque el apego es un vínculo muy profundo, es un vínculo muy específico que tiene un origen en todos los mamíferos, y que cumple una función de supervivencia que nos lleva a establecer una relación muy cercana con un adulto en particular, que es el cuidador, a quien el niño se dirige en los momentos de necesidad para obtener protección, consuelo, cuidado.
Y en los humanos tiene una trayectoria muy particular, que es que va armando una cercanía, una intimidad en la que esos dos o esos tres, porque la tríada padres-hijo, que se conocen íntimamente, van armando un intercambio que produce un crecimiento mental y un desarrollo que hace a nuestra especie tan única. O sea, el apego es un vínculo que nos lleva a mantenernos cerca. Y en esa cercanía se despliegan un montón de habilidades y un montón de capacidades netamente humanas que derivan de esa cercanía y de esa conexión. Es un vínculo que está programado genéticamente para armar y que luego tiene un desarrollo muy importante para lo que es la salud mental, para lo que es el bienestar, para lo que es la forma de vincularse luego con el resto de las personas. Criar niños que puedan tener un apego seguro debería ser una prioridad para todos. Y yo creo que las personas lo tienen incorporado como idea. El problema es lo que luego se entiende por eso, ¿no? Y en tu pregunta sobre lo que es el apego, me importa marcar que no implica criar con apego, porque hay ciertas ideas que están tomadas de forma muy superficial. Entonces, muchas veces se entiende que una crianza dirigida al apego seguro implica, por ejemplo, tener mucho en brazos, amamantar en forma prolongada, hacer colecho con el niño. En realidad, no necesariamente eso va a conducir a un apego seguro. Lo que lleva al apego seguro son elementos mucho más profundos, mucho más profundos, mucho más importantes que el tener al bebé en brazos todo el tiempo o tenerlo en la cama con los padres durante un tiempo prolongado. ¿Va a influir en el apego eso? Ni sí ni no. Depende, porque lo que importa es, en realidad, la conexión verdadera, la conexión que hace que se pueda responder a un niño que está asustado y abrazarlo y tenerlo cerca y esperar a que se calme. Pero si la razón por la que ese niño está angustiado o está triste o está irritable es porque está cansado y necesita de estar adentro y necesita salir a mirar, no lo vamos a calmar teniéndolo en brazos. Y en un bebé, por ejemplo, que es tan difícil de criar, de cuidar, de entender, lo que necesitamos es estar muy pendientes y tratar de adivinar con mucha empatía, poniéndonos en su lugar y tratando de conocerlo y de descifrarlo, qué necesita en cada momento. Y eso es más difícil que dar una respuesta en formato receta, ¿no? Y esa es la desinformación. Decir, hay que tal cosa. No, diríamos, hay que seguir a ese niño, hay que tratar de entenderlo, hay que empatizar, hay que estar ahí tratando de descifrar esas señales. Y eso es un gran trabajo, ¿no? Estaba pensando cómo se conjuga ese gran trabajo, ¿no? Difícil de poner en una receta mágica, porque no se puede, con la sociedad actual. Esta sociedad en la que el ritmo es frenético, en la que estamos más centrados en nosotros mismos, en la que la exigencia también es alta, porque al final todas esas modas de crianza imponen a los padres y madres también una expectativa respecto a cómo hay que hacer. ¿Cómo ves que esa necesidad de estar se conjuga con esta realidad social que tenemos ahora? Eso plantea una gran dificultad, porque hay que tener espacio mental, hay que estar abierto y receptivo para poder captar esas señales, para poder decodificar esos mensajes. Eso requiere blanco, ¿no? Blanco en el sentido de no estar, todo el tiempo estamos sobreestimulados, mirando el celular, atendiendo elementos que hacen a la propia felicidad o las propias necesidades. Y la verdad que la crianza exige que nos pongamos en un modo que es más de disponibilidad y de percepción y de atención,
que en este momento compite con muchos estímulos en el sentido que planteas. Sí, estaba pensando en lo difícil que es con el régimen del tiempo en el que vivimos, ¿no? En el que todo es rápido, ¿no? Porque aquí muchas veces hemos conjugado bueno, mientras el tiempo sea de calidad, no, también tiene que haber un tiempo de cantidad. ¿Qué te parece a ti eso? Totalmente de acuerdo, sí, hay que sostenerlo en tiempo físico. Creemos que el tiempo mental es ese que estamos pensando, qué lindo, qué amoroso, lo tenemos en brazos. Hace falta estar, esperar, conectar, y la conexión lleva dedicación, lleva tiempo físico y lleva energía mental. Todo eso es algo que precisamos tener disponible si queremos armar esa conexión, porque tenemos que hacer esa sintonía que es difícil y armar eso que es tan difícil de llegar a tener, como cuando sintonizamos un canal, ¿no? Tenemos que armar esa señal a señal, y cuando se logra esa ida y vuelta, ahí con esas formas de comunicación bien básicas, donde se emite una señal, una necesidad, un deseo, que a veces es señalar algo para que el padre y la madre miren y se interesen y compartirlo, requiere de estar atento. Mal lo vamos a poder si tenemos la mente en lo que tenemos que hacer a la noche, o mirar los mensajes que siempre nos están, y tener el celular que hace pip, pip, ¿no? Y nos está interrumpiendo eso que tiene que estar despejado para poder alcanzar esa comunicación persona a persona. Pero persona del bebé o del niño pequeño es en un tiempo, en un ritmo, en una minuciosidad que no es la misma de los adultos, que vamos rápido con la palabra. Entonces hay que entrar. Si estar con un niño a veces es como entrar abajo del agua, que hay otro sonido, otra luz, y uno se tiene que acostumbrar y tiene que entrar en ese ritmo, y es ahí donde capta. Con el apuro, muy difícil lograr eso. Estaba pensando que eso es poner las necesidades del niño, ¿no? Más por encima de todo lo que tiene que ver con las necesidades del adulto, pero que es complejo en los momentos que vivimos, ¿no? No sé si detectas diferencias en cómo ha ido evolucionando las formas de criar. Ahora hay muchas formas de crianza, y si ves impacto en la realidad que vemos en la infancia y en la adolescencia hoy en día, ¿no? Si ves impacto en cómo está cambiando la forma de estar y de criar a los niños y las niñas. Sin duda, claro. Bueno, eso sigue el tiempo. Yo creo que hay algo muy importante y muy rescatable, muy positivo, que es que los padres están muy interesados en que sus hijos sean felices y puedan alcanzar un desarrollo pleno. Y hay mucha conciencia general de eso. A veces se implementa de una forma rápida, como receta y como programa, ¿sí? Se ponen como si fuera un GPS que los vaya orientando, y pierden la brújula interna, ¿no? Entonces sí rescataría como muy positivo esa parte, ¿no? Que hay una valoración de la niñez y valoración de esos periodos de la vida, las primeras épocas de la vida, mucho mayor de la que había antes. Hay más conciencia de que algo muy obvio, pero que es el bebé es una persona, ¿no? Y tiene su personalidad, sus necesidades, sus tiempos, sus gustos, y uno lo tiene que descubrir, que es mucho del proceso de la crianza. Ahora, es verdad también que compite mucho con algo que está muy presente, que es todos queremos atender a nuestras propias necesidades. Y también hay una búsqueda muy grande de la realización, del bienestar propio, de la felicidad, y esto compite fuertemente con la renuncia que implica la maternidad, la paternidad. Y a veces es difícil olvidar que, bueno, es un tiempo que hay que dedicarle a eso, y que realmente va a significar una renuncia importante a muchas de las áreas que uno considera personales o individuales, que en realidad, bueno, también es personal e individual
el cuidado de un hijo, ¿no? La tarea más importante. Y que en esos primeros años hace falta mucha dedicación y que va a implicar una renuncia grande. Estaba pensando, Inés, que en un momento en el que los avances en neurociencias nos van dando más constancia de lo que los niños necesitan, y en un momento histórico en el que también efectivamente hay más sensibilidad parentoparental respecto, ¿no?, cómo querer hacerlo bien para los hijos, sin embargo nos encontramos que hay un alto índice de niños y niñas y adolescentes que sufren, que presentan sintomatología emocional, dificultades conductuales, ¿no? ¿Cómo te explicas esta situación un tanto paradójica, ¿no? Bueno, es que el hecho de que exista este interés y este deseo de hacerlo bien no implica necesariamente hacerlo bien. Y esto que mencionábamos al principio, esta búsqueda de recetas fáciles, esta forma de funcionar más en un modo navegador satelital que me va indicando doblo acá, voy por acá, ¿no? Y en realidad lo que precisamos es ese tiempo de conexión y esa entrega a la relación. Eso es uno de los problemas respecto de la crianza que complican y que explican que también haya dificultades en la forma en que el desarrollo se va desplegando. Por supuesto que también queda atravesado por varios elementos que son esas variables sociales, sobre todo en la adolescencia, que es donde vemos también picos muy altos de problemas y del tipo de los que mencionas, que están condicionados por esos elementos de la tecnología y de lo que es la invasión de estímulos que también tienen los adolescentes y los niños, que tan tempranamente quedan tomados por el celular o por cualquier otro medio electrónico, ¿no? Pensando un poco en tu especialidad en apego y en gran conocimiento respecto a qué es lo que los niños necesitan para crecer de la forma más sana posible, si estuviera en tu mano poder diseñar políticas que ayudaran a cubrir las necesidades de los niños, ¿por dónde las enfocarías? ¿Qué recomendarías a nivel social? Qué buena pregunta. Sí, yo pensaría, hay mucho que se puede hacer a nivel social y la prevención es un campo muy interesante. Nosotros no dudamos en seguir las indicaciones de los pediatras, de los nutricionistas, consultamos, hacemos controles regulares para ver que nuestro niño crezca bien, que le hacemos los controles de peso, de altura, nos fijamos que vaya adquiriendo y siguiendo la curva de crecimiento y le preguntamos al especialista qué es lo que hace falta hacer, pero no hacemos eso en salud mental. Y programas que realmente aborden la temática de la crianza con seriedad y en forma científica, que permitan que los padres realmente entiendan, porque la voluntad está, que entienden qué es lo importante. Esos son programas que en algunos países están implementados y que sirven y que servirían muchísimo para poder mejorar las condiciones de crianza y por supuesto las condiciones de la sociedad a futuro, porque cuidar a cualquier sociedad que sepa lo que valen los niños va a cuidarlos como tesoro, porque es realmente el tesoro social los niños. Entonces, ahí pensaría en un tipo de políticas que alentaran el acceso a la verdadera información, ¿no? Y por ejemplo, a pensar qué es el apego en profundidad y cuáles son los ingredientes que hacen a un apego seguro, cómo se puede fomentar desde la crianza un apego seguro en un niño. ¿Cuáles dirías tú que son esos ingredientes para fomentar ese apego seguro? Los ingredientes para fomentar un apego seguro son complejos y sencillos a la vez, ¿no? Porque uno de los ingredientes básicos es la aceptación, el respeto y la incondicionalidad, como si fuera esos tres que están tan relacionados. Poder ver
en un bebé, en un niño pequeño, en un niño más grande, la persona de ese bebé, la persona de ese niño, con sus características, con sus necesidades, respetarla, seguirla, incondicionalmente aceptarla, implica que vamos a evitar armar con ese hijo, con esa hija, un proyecto personal. El hijo como proyecto es un problema. Queremos que sea deportista, sea un intelectual, tenga muchos amigos, se desempeñe. Y ese es nuestro proyecto. Nos vamos siguiendo. El segundo de los ingredientes importantísimo es la conexión, ¿no? Entonces, estar en una actitud muy receptiva y muy conectada, que puede parecer hasta de segundo plano, porque vamos como un pasito atrás siguiendo, siempre disponibles, atentos a que necesita, interviniendo cuando hace falta, acompañando, pero eso requiere estar muy, muy abierto, conectado y disponible, ¿no? Decíamos tener el bebé en brazos, por ejemplo, como fórmula, no es que, por supuesto, no es que esté mal y el contacto físico es algo muy positivo y muy necesario. Ahora, mal vamos a consolar y ayudar a un bebé si lo abrigamos cuando lo que tiene es ganas de jugar o hambre, ¿no? O lo que necesita es que lo acompañemos cuando es más grande y que nos quedemos en la tribuna mirando su partido y que estemos ahí mirando cuando hace una buena jugada, ¿no? Ahora, es muy difícil poder seguir a un bebé porque tenemos que ponernos en su lugar, imaginarnos, situarnos desde ahí y poder determinar qué puede estar necesitando y confiar en que ofrecer ayuda, ofrecer tiempo, dar disponibilidad, muy lejos de llevar a que esa persona que va a ser a futuro, ese niño, ese bebé, sea muy caprichosa o muy egoísta. Lo que va a fomentar es la seguridad, la autonomía, la independencia, la empatía, porque son todas las virtudes que se obtienen, que se llegan a tener a partir de una crianza donde eso se ha recibido, ¿no? Entonces, la aceptación y el respeto, la disponibilidad y la conexión son muy básicos, y para la conexión vamos a necesitar nuestra propia sensibilidad, ponernos en ese lugar. Y no hay trajes a medida. El tema es que vamos a ir teniendo que tejer ese traje con ese bebé, con ese niño, en cada situación. Que los padres conecten emocionalmente siempre es un elemento de muchísima ayuda para la crianza. Que los padres puedan llegar a conectar ellos con sus propias emociones, muchas veces con su propia infancia, ¿no? Entonces, sí diseñaría un programa donde hubiera grupos de padres que pudieran comentar, que estuvieran coordinados por algún especialista, que trajeran los temas de crianza, que se abrieran, confiando mucho en la voluntad verdadera de los padres de llevar a sus hijos a un lugar de seguridad y de bienestar emocional, de felicidad. Sí. Estaba pensando un poco que es como querer reforzar esa buena disposición, pero no quedándonos solo con que esos conceptos son básicos, pero muy profundos y muy específicos y únicos, ¿no? Del proceso de crianza que cada progenitor, progenitora crea con su hijo, ¿no? Y desde ahí hay que ayudarles a ir a esa profundidad, ¿no? Estaba pensando ¿qué te parece? O sea, ¿cómo hay que trabajar cuando las dificultades ocurren en ese proceso de crianza y el síntoma aparece, el conflicto, las dificultades aparecen y los niños, las niñas o los adolescentes empiezan a presentar problemas, ¿no? Hay abordajes terapéuticos que están más orientados a lo intrapsíquico, otros que tienen en cuenta lo relacional. ¿Cómo te parece a ti que hay que abordar esas dificultades cuando surgen? Bueno, lo que sabemos hoy, en el contexto de lo que es la comprensión moderna del desarrollo, es que una de las características del desarrollo básicas es que es relacional. No existe un
niño que se pueda desarrollar solo. De hecho, tenemos la evidencia de que esos casos extraordinarios, que son los niños aislados, los niños que no crecieron con contacto humano, no llegan a desarrollar muchas de las características que nos hacen netamente humanos. El desarrollo es en relación. Y esta idea es muy importante porque lo que vamos a pensar es que en realidad lo que es nuestro paciente no es un niño o no son los padres, es la relación entre ellos. Entonces, realmente el enfoque que tenemos que tener para cuando aparece un síntoma, una conducta problemática, es comprender qué sucede en esa relación en esa tríada de los padres y esa hija o ese hijo, qué está sucediendo entre ellos, en esa relación que tiene muchos componentes, porque la relación tiene aspectos que son interactivos, lo que pasa y lo que se ve, elementos que son internos, que es cómo piensa cada uno de los integrantes de esa relación, lo que sucede, quién es ese papá, quién es esa mamá, qué espera de mí, qué tengo que hacer. Esos padres que piensan a ese hijo con ciertas características, a veces positivas, pero a veces negativas, a veces con un lente que está empañado por elementos como la propia historia y las dificultades que ha tenido en su propia infancia, o el estrés del momento, o las dificultades conyugales, o el hecho de estar muy sobrepasado por la crianza porque tiene varios hijos, o porque no tiene ayuda, o porque tiene que trabajar mucho. Todo eso va impactando en eso que es la unidad para el problema, que uno tiene que tomar como unidad, que es la relación. Entonces, desde ya que el enfoque es relacional. Si vamos solamente adentro del niño, nos falta un universo, o dentro de los padres, tenemos que encontrar ese punto que es la relación. Y desde esa perspectiva de la necesidad de abordaje de la relación, lo que nos encontramos es que en lugar de que el sistema se adapte, ¿no?, a los avances en psicología, nos encontramos que la psicología se tiene que adaptar al sistema, ¿no? Y a veces los tratamientos no funcionan o no son lo eficaces que podrían ser, ¿no? ¿Cómo ves tú esta realidad? Sí, eso es un problema cuando los tiempos apremian o se ofrecen pocas oportunidades para que se pueda desplegar esta forma de abordar el problema. Y es muy importante también poder seguir los desarrollos y estar informados en cuanto a qué es lo que se sabe actualmente desde el punto de vista científico sobre el desarrollo, porque es lo que va a guiar las intervenciones. Eso debería ser lo que domine y no otros temas. Por supuesto, optimizando los recursos, pero los recursos tienen que estar al servicio de lo que se sabe científicamente, ¿no? Muchas gracias, Inés, por compartir tu gran conocimiento con nosotros. Bueno, no, al contrario. Muchísimas gracias por todo este espacio, Itziar, y muchas gracias porque poder transmitir estas ideas realmente... a mí me gusta mucho una frase de John Bowlby, que es el teórico que comenzó con la teoría del apego y un poco hacía referencia antes, y es: si una sociedad valora a sus niños, cuidará a sus padres como tesoros. Y esto alude a la pregunta que acabas de hacerme, que es tan importante, y es que cuidar a los niños es también cuidar a los padres y ayudarlos desde las diferentes abordajes, confiar en su buena voluntad, y eso es lo que conduce a la larga al cambio positivo en la sociedad, ¿no? Sí, es poner el cuidado y las relaciones en el centro para llevar a la salud mental, ¿no?, y el bienestar de la sociedad. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias.